su tierra natal se le conoce simplemente como Federico. En Europa, probablemente debido a su brevedad y a su sonido simple y cordial, se le conoce por el apellido materno, Lorca. Federico García Lorca nació el 5 de junio del año 1898 en la localidad de Fuentevaqueros, cerca de la ciudad de Granada. Creció en el seno de una familia de posición económica desahogada. Su madre tocaba el piano y su padre adoraba los poemas y solía interpretar el folclore de la época. Cuando Federico tenía 11 años, su familia se trasladó a Granada. Allí Lorca conoció al famoso compositor español Manuel de Falla. Este fue quien enseñó al poeta las artes del cante jondo, una modalidad de cante flamenco que se caracteriza por el gran sentimiento. García Lorca se adentró en el mundo del arte a través de la música. La prensa española ya comenzaba a reconocer su talento cuando a los 18 años el artista comenzó a interpretar sus propias composiciones. Además, también hace sus primeros pinitos en la literatura. En el año 1918 escribe su primera colección de notas de viaje tituladas Impresiones y Paisajes. Un año más tarde, Lorca ingresa en la Residencia de Estudiantes de Madrid, una institución educacional experimental basada en los modelos libres de la enseñanza universitaria. Allí el poeta entabla amistad con estudiantes de su época. Entre ellos está el futuro director cinematográfico Luis Buñuel, quien describía a Lorca con las siguientes palabras: un joven brillante y encantador con aspiraciones hacia la finura y la elegancia en sus ropas. El pintor surrealista Salvador Dalí recordaba su primera reunión con Lorca diciendo: el fenómeno de la poesía en toda su esencia y su sangre apareció de repente ante mis ojos. Absorto en la música y la literatura, Lorca no tenía ni el tiempo ni las ganas para dedicarse a las mujeres. Amarle es como amar al viento, decía Ana María, la hermana pequeña de Salvador Dalí y una de las enamoradas del poeta. Lorca se preparaba para componer música, intentó escribir prosa, pero, según el mismo autor, obedeciendo al imperioso categorismo de su alma, comenzó a componer sus versos. Dejaría en este libro toda mi alma, este libro que ha visto conmigo los paisajes y vivido horas santas. Qué pena de los libros que nos llenan las manos de rosas y de estrellas y lentamente pasan. Incluso la primera colección poética de Federico García Lorca, publicada en el año 1921, ya fue marcada por la melodía de sus versos y caracterizada por la influencia de su folclore natal. Ese mismo año, Lorca ofreció una lectura en público sobre canciones folclóricas y creó una serie de versos llamados Poemas del Cante Jondo. Ahí fue cuando su círculo de amigos le otorgó el sobrenombre de estudiante del folclore. El río Guadalquivir va entre naranjos y olivos. Los dos ríos de Granada bajan de la nieve al trigo. Federico García Lorca también poseía talento para la pintura. Sus obras fueron expuestas en Barcelona en el año 1927. Un año después, Lorca publicó El romancero gitano, donde, según él, se presentaba como una descripción de la mitología gitana. 8 años más tarde, presentando su obra ante el tribunal, un coronel acusaba al autor de insultar a los gendarmes a través de sus versos. Tienen, por eso no lloran, de plomo las calaveras. Con el alma de charol, vienen por la carretera. A los 31 años de edad, en busca de nuevas impresiones, Lorca viaja a los Estados Unidos. Escribió: Nueva York probablemente será odioso, por eso viajo allí. Este peculiar experimento finalizó con el libro de poemas Poeta en Nueva York. A la edad de 33 años, Lorca dirigió la compañía teatral La Barraca. El poeta hacía labores de director, de actor, de pintor y también de dramaturgo. Lorca consideraba que el teatro debía educar a sus espectadores y su compañía se dedicó a deambular por pequeños pueblos remotos del Estado español. La audiencia que contemplaba sus obras de una forma gratuita
Nunca imaginarían que estaban ante el que llegaría a ser el famoso poeta García Lorca. A los 35 años compuso la tragedia Bodas de Sangre. 3 años después compuso La casa de Bernarda Alba, una obra descriptiva de la época. Esta fue la época más lúcida y floreciente del joven artista español. Componía sin parar, ofrecía lecturas, recitaba poemas e interpretaba composiciones musicales. En el año 1936, las nubes de una guerra civil se cernían sobre España. Los fascistas querían hacerse con el poder. Lorca nunca se afilió a ninguna de las facciones políticas, pero sus convicciones eran conocidas. En cuestión de semanas, sus obras finalizaban, en vez de con el habitual bravo, con gritos como «¡Viva la libertad!». En junio del año 1936, los rebeldes, liderados por el general Franco, invadieron Granada con el eslogan de «Muerte a los intelectuales». Sin ningún tipo de razones, asesinaron a doctores, profesores y científicos. Federico García Lorca fue asesinado el 10 de agosto del año 1936. El poeta fue enterrado en una fosa común. Solo tenía 38 años. Poco antes de su muerte, el famoso poeta y dramaturgo español Federico García Lorca escribió: «La felicidad eterna es ser poeta. El resto no tiene importancia, ni siquiera la muerte». Dentro de los autores de la generación española del 27, Federico García Lorca es una figura excepcional. Es llamativo que una agrupación tal de talentos como la de esos años, Rafael Alberti, Vicente Alexandre, Jorge Guillén, son cada uno de ellos una figura notable. Sin embargo, cuando se piensa a nivel mundial en esta generación, se tiene habitualmente como paradigma la figura de Federico García Lorca. Y es que Lorca no es únicamente un poeta genial. Es también alguien extremadamente versátil. Hay que recordar que, inspirado en las búsquedas del compositor Manuel de Falla, Lorca se encargó también de rescatar una buena parte de la música popular tradicional andaluza que corría el riesgo de perderse. La transcribió para piano. Hay que decir que era además un pianista apreciable en su tiempo. Y asimismo, es también un teatrista, un conferencista y, sobre todas las cosas, un poeta. Este hombre de vida legendaria, una vida truncada por su asesinato al inicio de la Guerra Civil en 1936, sigue mostrando una obra amplia y resistente que distintas generaciones tienen ya como icónica. El Lorca poeta es alguien que sufre en una vida tan corta como la suya una evolución notable. Si nos acercamos a sus primeros poemarios, encontramos a alguien que está buscando una voz a partir de una tradición que viene de la generación del 98, de una voz como la de Antonio Machado, pero también de los aportes del modernismo español. ¿Cuál es el libro que lanza un poco a Lorca a la fama internacional? El Romancero Gitano. Está dentro de esa corriente que se ha dado en llamar, confieso que no me gusta el nombre, neopopulismo, es decir, abordar de nuevo temas que fueron extremadamente populares, supuestamente llanos, para los nuevos lectores. Sin embargo, los romances del Romancero Gitano no son estrictamente textos neopopulistas. Algunos son de una complejidad importante. Lo interesante es el aprovechamiento del metro del romance, el romance popular español, el romance octosílabo, y hacerlo con una gracia, con una ligereza, con una profundidad que hace parecer sencilla la densidad metafórica que hay en estos romances. Es difícil que haya alguien en lengua española, conocedor de un mínimo de literatura, que no pueda recitar esos versos del romance sonámbulo de verde, que te quiero ver, de verde viento, verdes ramas. Sin embargo, si la persona
avanza en el romance, se va a encontrar con metáforas, se va a encontrar con alusiones que a lo mejor un campesino español conoce, pero que un erudito de una universidad le cuesta muchísimo traducir. Yo no olvido que hace años, precisamente, un sencillo hombre de Galicia, emigrado a Cuba, Cándido Navarro, me decía que usted entiende a Lorca, yo le voy a demostrar que no. Y me citó aquellos versos del romance sonámbulo, cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de Alelí. Y me hizo dos preguntas, a ver, ¿qué son rejones y qué son herales? Inmediatamente me dejó mudo. Se trataba exactamente de vocabulario que viene del arte taurino. Los rejones son los que sirven para rejonear, para pinchar al toro, para punzarlo. Mientras que los herales son los toros jóvenes que se están preparando para la lidia. Si uno no entiende eso, y eso es algo que el pueblo español entendía, pero los eruditos no, Lorca se vuelve complejo. Es precisamente esa densidad la que hace que no envejezca el romancero gitano. Y además es un libro que está cargado de otras cosas. Tiene poesía social sin ser exactamente poesía panfletaria. Recordemos el romance de la Guardia Civil, el romance de Antoñito el Camborio, la defensa del gitano, el ataque a los poderes establecidos, a los cacicazgos de Andalucía, y todo eso dicho en la forma de la más alta lírica. Sin embargo, todo Lorca no es el romancero gitano. Eso es interesante. El romancero gitano tiene un triunfo tal que llega a agobiar al propio García Lorca. Hay un momento, Lorca llega a América y Lorca se encuentra con que hay una enorme cantidad de recitadores en cualquier sitio dispuestos a declamar la casada infiel. Y esto llega a molestarle porque se le empieza a asociar con el poeta del tipicismo, el poeta del andalucismo. El contacto de García Lorca con la cultura y con esa llamada civilización o cultura de masas norteamericana va a ser un estremecimiento para García Lorca, como lo va a hacer también comprobar que América, que la propia Cuba, es una manera especial de mestizaje donde mucho de la cultura española está mezclado con elementos afrocubanos. Y de allí va a nacer un nuevo libro, yo diría que completamente distinto y con enormes posibilidades, que es Poeta en Nueva York. A mi juicio, Poeta en Nueva York es el libro más grande del surrealismo en lengua española, solo comparable con el de otro poeta muy alto, que es Pablo Neruda y sus Residencias en la Tierra. Realmente en esos dos libros está encerrado el aprovechamiento del surrealismo en nuestra lengua, que no tiene nada que envidiar a los textos emblemáticos de Breton, de Éluard, de Aragón en francés. Es decir, el surrealismo hispanoamericano al final conserva la etiqueta francesa, pero es algo completamente distinto, y yo diría que a veces de más alcance. No es solo experimento, no es solo asombro, no es solo metáfora atrevida, es también poesía social, es reflexión identitaria y es inclusive dramatismo, es yo diría que algo de reflexión muy honda sobre la humanidad en un sentido muy hispanoamericano. Cuando uno repasa las páginas de Poeta en Nueva York, se encuentra con tonos muy distintos, pero lo que encuentra en todos los poemas es una libertad, una renovación del lenguaje, un aprovechamiento de la modernidad con una sabiduría enorme y sin esnovismo. Léase la Oda al Rey de Harlem. Qué comprensión exactamente de un fenómeno que era nuevo para Lorca, como la situación del negro en los Estados Unidos. Pero eso no está hecho desde la suficiencia europea,
está hecho desde la fascinación de un poeta cómplice. Pero léase también un poema tan distinto como el poema doble del lago Edén y se encuentra con la reflexión humana, con la tragedia existencial de García Lorca, con la capacidad de mirarse hacia adentro y procurar descubrir los motivos de la angustia. Eso es un rasgo, yo diría, solo de los más grandes poetas. O sea, no solo saber mirar hacia afuera, sino mirar hacia adentro y hacerlo con esa profundidad y ese dolor. Este es un Lorca nuevo, es un Lorca que promete todavía grandísimos cambios en su poesía y que lamentablemente se ven cortados, se ven abruptamente frustrados con el asesinato de Lorca en Granada en 1936. La poesía de Lorca, esa que repasamos en cada uno de sus libros, ofrece en sentido general una variedad, una riqueza y una cantidad de posibilidades que anunciaban a un poeta todavía mayor. Baste con mirar, por ejemplo, el Diván del Tamarí. Una de las obsesiones de Lorca era rescatar los vínculos con la tradición árabe en Andalucía. Y precisamente la utilización de estos textos, las casidas, las harchas árabes, pero hechas con una sensibilidad y yo diría que con una modernidad, con un sentido de lo actual, muestran una poesía de muy altos quilates, que a veces resulta preterida por los lectores, unos porque están en función del romancero gitano o el poema del Cantejondo, y otros porque están absorbidos por Poeta en Nueva York. Es decir, las zonas de la poesía de Lorca son mucho más amplias de las de otros autores. No es un poeta que se encasilla en una sola manera de hacer. No es alguien que vive explotando el filón de lo que ha logrado mayor popularidad. Lorca no es estrictamente ni neopopulista, ni surrealista, ni neogongorino. En Lorca están como que casi todas las vertientes que cultiva la generación del 27. Es poeta íntimo, tiene grandes poemas de amor, y es también poeta social, es poeta experimental. Y lo otro es que la poesía de Lorca rebasa los libros de poesía, rebasa el verso. Y esto es otro detalle muy interesante. El Lorca dramaturgo contiene dentro de él totalmente al gran poeta Federico García Lorca. Baste con repasar obras como esa comedia de sabor surrealista que es Así que pasen 5 años, un texto que no ha sido tan privilegiado en la escena como Bodas de Sangre o Yerma, pero que contiene dentro de él la fantasía de un poeta y los personajes se expresan en verso con una elegancia. A ese romance del maniquí, por ejemplo, es en sí mismo una pieza que podría estar en un libro de poesía. Recordemos, por ejemplo, que en una zona de esta obra dramática de Lorca, como es Bodas de Sangre, se alterna la prosa con el verso y se intercalan canciones populares. Unas son canciones rescatadas por Lorca de la tradición del pueblo andaluz, pero otras son escritas por él en tono popular. Recuérdese el canto de las lavanderas en Yerma, o toda esa escena onírica de la luna en el caso de Bodas de Sangre. Yo diría que eso es poesía también. Eso llegó a molestar inclusive a un gran poeta español, a un excelente poeta, pero un hombre con muy difíciles relaciones con sus colegas, que es Juan Ramón Jiménez, que llegó a decir que esas obras de Lorca
en realidad eran zarzuelas. Como en ellas se cantaba, como en ellas se alternaba el verso y la prosa, intentó delinearlas como esas zarzuelas que escribe García Lorca. Bueno, pues esas zarzuelas que escribía García Lorca eran exactamente teatro poético, pero del buen teatro poético que no es teatro de adjetivos. Lorca tenía habilidad, además, para determinados rasgos de la poesía y de la literatura que hoy los aludimos como si fueran elementos de la posmodernidad. La imitación, el pastiche, el homenaje. Y en el caso de esa comedia dramática que es Doña Rosita la Soltera. Doña Rosita es, yo diría que lo que hoy llamaríamos una especie de obra retro. Él está homenajeando a esas mujeres que se quedan solas, que no encuentran un poco su lugar ni en la familia ni en el mundo, para quien un matrimonio frustrado es un poco el drama de toda la vida. Pero ¿cómo lo hace? A partir de una especie de homenaje también al tono del teatro decimonónico español. El diálogo en verso, que es la despedida del primo que se va a América y está comprometido con Doña Rosita, es en realidad una especie de homenaje al teatro de José Zorrilla. Se utilizan una serie de tópicos, una serie de metáforas, una manera fácil de manejar el verso y la rima que tiene que ver mucho con el teatro de Zorrilla. Mientras que la atmósfera, en la medida que Doña Rosita va envejeciendo, está dada perfectamente en lo que se ha dado en llamar el romance de la rosa mutable. Ese romance que muchas veces se ha separado de la comedia y se ha editado como poema independiente de Lorca. Es decir, que hay una riqueza tal en la labor creativa de Lorca que de alguna manera todo lo que hace se convierte en poesía. Confieso que, por ejemplo, Lorca decía en sus cartas que él tenía que dar conferencias porque le hacía falta ganar dinero. Bueno, eso es una autocaricatura de Lorca. Efectivamente necesitaba dinero, tenía que reunir gran público y sabía que las sociedades ilustradas pagaban por un conferencista de ese nivel, que además podía estar dando una conferencia y de momento sentarse en el piano e ilustrar con ejemplos tocados por él mismo la conferencia. Pero yo les confieso que pasan los años y la conferencia sobre el cante hondo me parece perfectamente bien. Pero lo que no puedo olvidar nunca es la conferencia de teoría y juego del duende. De hecho, a veces me hago preguntas a mí mismo sobre el duende y sobre la diferencia entre la poesía correcta y la poesía que tiene duende. Y es que teoría y juego del duende es mucho más que una conferencia. Es una especie de poética explícita de García Lorca. Es una manera de intentar explicar a través de lo metafórico el misterio de la poesía. Y por qué algunas cosas solamente están bien y ya, y por qué otras funcionan, se comunican con el público y pueden apasionar. Y eso se aplica a muchas cosas. Los ejemplos que él da allí sobre todo son ejemplos musicales, son ejemplos de cantadores de flamenco, de compositores de concierto europeo, pero se aplica a los poetas. Lorca era un poeta que tenía duende, como lo tenía también Neruda, como lo tenía Vallejo, mientras que otros poetas, y no quiero nombrar a ninguno para no ofender a ningún nombre ilustre de las letras hispanas, a veces solo tenían eso que García Lorca le llamaba ángel. Tenía detrás un ángel pálido. Hay poetas que solo tienen un ángel pálido y otros que a veces no tienen nada a las espaldas, nada más que experimenticos y palabras. En ese sentido, yo diría, algunos comentan que se ha mitificado la figura de Lorca, que se le ha hecho más grande en el pasado por la nostalgia, o que la manera de morir ha hecho que se le intente mantener vivo a través de imágenes evocadoras, muy apasionadas. Pero no he leído el testimonio de ninguna persona que lo conociera en vida que no tuviera de alguna manera una impresión apasionada
de Lorca. El mismo Juan Ramón Jiménez, después de la muerte de Lorca, recapacitó y reconoció los valores, el encanto, los méritos de Federico, a quien en vida él no quería demasiado. Y es que esa especie de magnetismo personal, ese carisma para tratar lo mismo con los niños, con las mujeres, con públicos que generalmente eran hostiles a la literatura, el poder lo mismo ocuparse de montar una comedia de los títeres de Cachiporra para un público infantil, o usar los títeres para la crítica social. Recuerden aquel retablillo de Don Cristóbal sobre las mujeres mal casadas, donde Lorca se divierte muchísimo, además dándole vida a esos chistes procaces que son comunes en el pueblo andaluz y que en el caso de él los mezcla con la poesía. O el Lorca que dibuja y puede lograr con su dibujo lo mismo quizás que Alberti y otros poetas de la época, fue una época de buenos poetas dibujantes, hacer poesía con el dibujo, o colocar dos versos afortunados que completan el sentido de un dibujo que ha dejado por allí en una página de un cuaderno o se la ha regalado a un amigo, o que puede presentar a un concertista y hacer que sus páginas de presentación sean ellas mismas un concierto y sean poesía. Es una figura extremadamente completa. Uno se pregunta muchas veces, ¿qué hubiera sido si Lorca hubiera podido vivir hasta 1960, 70, 75? ¿Cómo hubiera evolucionado su escritura? De alguna manera está asimilada en él toda la generación del 27 español, pero además con un signo de futuridad. No se queda sencillamente en la irrupción del año 27, en el homenaje a Góngora, en el descubrimiento o redescubrimiento del folclore español, en el tipicismo, en el orientalismo. Lorca va mucho más allá de eso, parte de eso, pero avanza a una velocidad enorme y tiene un sentido grande de lo universal. Uno dice, bueno, ¿cómo es posible que este hombre tan embebido de Granada, tan lleno de la España de la residencia de estudiantes, amigo de Dalí, amigo de Buñuel, puede llegar a los Estados Unidos y no es que se siente a super gusto en los Estados Unidos? Recuerden esos poemas de poeta en Nueva York en que le espantan las multitudes, ese poema estremecedor que es el paisaje de la multitud que vomita. Él está en Coney Island y las diversiones de Coney Island, los excesos de esa cultura aturdidora de masas, espanta a García Lorca y lo remueve, pero es un espectador cómplice. Es decir, este hombre no está encerrado en eso, o no es uno de esos españoles que anda por el mundo lucrando con el folclore de su país y el exotismo de su país. En Cuba se siente cubano, le gusta el son, come comida cubana, asiste a bares, pasea con Flor Loynaz y tiene una mirada a la vida cubana muy sabrosa. Así que se trata de uno de esos poetas difícil de cercar. Es un toro muy difícil de torear. No es alguien a que uno se lo explica a unos alumnos o a un auditorio con 4 palabras. Lo más que puede hacer es incitar a que lo lean, incitar a tener lecturas que no sean la repetición de lo que sus comentaristas, hasta los más entusiastas, han dicho de él. No es un autor para quedarse en programas de estudio. Necesita lectura actual, desprejuiciada, no reductiva. Me parece excelente que un poeta como García Lorca sea para muchos el símbolo de la liberación gay. Pero a García Lorca le hubiera molestado espantosamente que lo redujeran al mejor de los poetas gay. García Lorca no es un poeta gay. García Lorca es todo un poeta que contiene dentro de él todo, desde las preferencias sexuales, la crítica a la represión, pero a la represión en un sentido amplio, la de la Guardia Civil, la de Bernarda Alba, la de la familia,
todas están allí. Y están, la mayoría de los traumas de España están en García Lorca. Realmente yo pienso que le costó la vida, no que estuviera afiliado a socialistas, que participara en el proyecto de la Barraca. Le costó la vida la manera en que enfrentó los tradicionalismos, los tabúes, los fantasmas de Granada. Eso fue lo que le costó la vida a García Lorca. De hecho, algunos dicen que la obra que lo mató fue La casa de Bernardo Alba, que no tiene nada que ver con la cuestión gay, tiene que ver con otra cosa, que es la cuestión del poder, el modo represivo de ejercer el poder en España contra el pueblo y contra la cultura. Y eso es de alguna manera lo que lo arrebata de este mundo, pero lo que lo consagra también como el gran autor que es. Lorca es al siglo XX lo que Lope de Vega puede ser a los siglos de oro españoles. Es una de esas voces absolutas que no pierden nunca contemporaneidad y que no se limitan a la poesía en verso. Hasta las bromas de Lorca eran poesía, hasta aquellos intentos de prosa surrealista, la decapitación del Bautista, no sé, una obrita hecha para embromar a los demás, como es el caso del paseo de Buster Keaton, que ahora es llevada a escena, filmada, convertida en pieza danzaria, un drama experimental como El público. En todo eso está la poesía, y no es poesía barata, no es poesía de folclore cualquiera, no es experimentalismo solo. Detrás de todo eso hay un temblor humano, detrás de todo eso hay una vivencia profunda. De manera que lo que más merece Federico García Lorca no es que le levanten estatuas, no es que sigan buscando los restos de García Lorca en un barranco, eso no tiene sentido. Los huesos de Lorca son semejantes a los de cualquier otro de los mártires españoles. Lo que importa, el cuerpo vivo de Lorca, es la escritura de Lorca. Y hay que seguirlo leyendo. Y leerlo sin manuales, sin libritos introductorios de literatura, sin que lo encasillen en una sola vertiente, sin que el chisme íntimo de García Lorca importe más que la escritura de Lorca, porque los dramas internos que vivió Lorca eran los de muchas personas en España, en la España de su tiempo. La diferencia es el modo en que él supo traducirlos en una obra artística y literaria.